Soy Dolores Cabra, secretaria general de la Asociación Archivo, Guerra y Exilio. Tenemos convenio de colaboración firmado con el Archivo Nacional de Cataluña desde 1999. La asociación nació en 1997. Hablo en mi nombre, pero también en nombre de las dos personas que lo hicieron posible, Adelina Kondratieva y Lázaro Udovicki, brigadistas internacionales, ella rusa y él yugoslavo, y con la ayuda inestimable de Elvira Godás, la maestra republicana que se ocupó tanto de los documentos en el interior. Quiero agradecer a todos los trabajadores del archivo su profesionalidad y su trato exquisito con la documentación recuperada, pero muy especialmente la labor de Josep Fernández Trabal, con quien he hecho bastantes viajes para recuperar documentos en situación de riesgo. Quiero comentarles las delegaciones de las que AGE tiene y de las que proviene la mayor parte de la documentación. Son Rusia, a través de el Centro Español de Moscú, con la ayuda de María Teresa Casero y Elena Lago, y los niños de la guerra, naturalmente, Cuba, con Víctor Pina, Yugoslavia, con Milo Petrovic y Nina Udovicki, y Francia, con Amparo Panavier, además de lo proveniente de México a través de Elvira Godás. No puedo hablar de mucho más, pero sí quisiera por lo menos enunciarles el grueso de la documentación. Es sobre las brigadas internacionales, los niños de la guerra, la resistencia, el exilio, la guerrilla antifranquista y la documentación generada durante la dictadura franquista. Siento no comunicarles más, pero no me queda espacio. Gracias por permitir la colaboración de AGE.